Mi nombre es Carlota Costa, reumatólogo, jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. Vamos a hablar sobre una patología muy importante para nuestra especialidad, como es la artropatía por microcristales. No solamente por su frecuencia, sino también por toda la discapacidad que puede producir esta patología. El orden que vamos a seguir es este que está a continuación. Y una de las cosas que primero debemos recordar es que no solamente, es decir, a pesar de que vamos a tomar como modelo de enfermedad para el estudio de la artropatía por microcristales, es la artropatía por microcristales de urato monosódico o de ácido úrico, llamada gota, debemos recordar que hay varios cristales que pueden producir enfermedad articular, dentro de las cuales tenemos, como decíamos anteriormente, el urato monosódico monohidratado, que puede ser responsable de la producción de gota aguda, hitofasia, de hiperuricemia asintomática y gota intercrítica, el pirofosfato de calcio deshidratado, que produce la pseudogota, la condrocalcinosis asintomática y un tipo de artropatía crónica. Además, el fosfato cálcico o hidroxiapatita, que es responsable de la producción de las periartritis calcificadas, tendinitis calcificada, calcinosis y una artropatía destructiva llamada hombro de Milwaukee o Milwaukee Shoulder, y es responsable también, puede aparecer en algunos tipos de osteoartritis inflamatoria. Asimismo, el oxalato de calcio está presente en derrames de pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y generalmente están en diálisis. Los cristales de colesterol aparecen en derrames inflamatorios crónicos. Otros muy importantes que son los cristales de esteroides o de corticosteroides, que aparecen en el líquido sinovial post inyección intraarticular de esteroides. Y por último, los cristales lípidos, que pueden estar presentes en fracturas intraarticulares, en monoartritis crónica, y son los llamados cruz de Malta. Es también muy importante que tengamos en cuenta que la artropatía por cristales son causas frecuentes de monoartritis, de oligoartritis y de poliartritis, es decir, que pueden ser responsables de cualquiera de estos tres cuadros clínicos. Entonces, ya entrando en el tema, vamos a tratar de definir lo que es la artritis por cristales o la gota. Se puede decir que la gota es una enfermedad metabólica debida a la precipitación y o depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones y o tejidos extraarticulares. Una definición un poco más amplia sería el depósito, incluyendo nucleación y agregación de cristales de urato monosódico en los tejidos, más frecuentemente en los del sistema musculoesquelético, que pueden inducir tanto manifestaciones clínicas agudas y o episodios de inflamación aguda, como manifestaciones clínicas persistentes o crónicas. Una de las cosas que no debemos olvidar es que la gota comprende no solo la parte de afectación articular, sino que también puede ser responsable, como una enfermedad metabólica, puede ser responsable de afectación renal, produciendo en el riñón o litiasis renal o nefrocalcinosis. Cuando hablamos de hiperuricemia nos referimos a la concentración de urato en plasma por encima del punto de saturación del urato, que esto puede conducir a que se produzca la nucleación de los cristales de urato monosódico. El valor normal del ácido úrico en sangre es de 7 miligramos por decilitro o 0,42 miliosmoles por litro. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, se dice que la prevalencia es más del 1% en países desarrollados. En estudios realizados en Estados Unidos, en el año 2008, se encontró que el 3.9% de los pacientes de personas mayores de 20 años tienen hiperuricemia. En Grecia se ha encontrado que el 4.75% de la población puede sufrir de esta enfermedad. En el Reino Unido, para el año 2012, el 3.22%. En Portugal se encontró en esa parte de Europa la menor prevalencia, de 0.3. En América Latina, en países como México, Cuba y Venezuela, que se hicieron estudios usando la metodología COPCOR, que es un estudio en la comunidad, se encontró que la prevalencia está entre el 0.3 y 0.4%, siendo Guatemala el país que presentaba una menor prevalencia. En cuanto a Asia, se ha encontrado 0.5 a 1.7 también por esta metodología de COPCOR. Es muy importante tener en cuenta que
La artropatía por cristales de urato monosódico o gota es 2 a 6 veces mayor en hombres que en mujeres. Cuando analizamos un grupo de pacientes hiperuricémicos, es decir, que tengan los niveles de ácido úrico por encima de lo esperado, de 7 por lo menos, se ha encontrado que 0.8% de pacientes al año, de pacientes con ácido úrico menor de 6 miligramos por decilitro, desarrollan ataque agudo, ¿verdad? Crisis agudo de gota. El 0.9 al año en pacientes entre 6 y 6.9 miligramos por decilitro, y así va aumentando progresivamente hasta encontrar una incidencia de crisis aguda de gota en el 70.2% de pacientes que tienen 10 o más miligramos por decilitro de ácido úrico en sangre. Entremos en el campo de la etiopatogenia. El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, y las purinas proceden del catabolismo de las proteínas ingeridas, del catabolismo de los ácidos nucleicos tisulares y de la síntesis de purina de nuevo. Acá en este cuadro es como un recordatorio de toda la parte del metabolismo de las purinas, y aquí vamos a referirnos a dos cosas principalmente. Primero, que hay enfermedades que pueden ser responsables el déficit de algunas enzimas, el déficit congénito de algunas enzimas, como el déficit de la hiposantina guanina fosforibosil transferasa, que puede producir, cuando es un déficit completo, el síndrome de Lesch-Nyhan, que está caracterizado por manifestaciones de coriotetosis, retardo mental, de retardo en el crecimiento, espasticidad, automutilación, hiperuricemia y nefropatía. Y cuando hay un déficit parcial de esta enzima, puede haber gota, cálculos de ácido úrico, alteraciones neurológicas y del comportamiento. Las enfermedades por depósito, sobre todo por depósito de glucógeno de estos varios tipos, también puede ser responsable de la producción de hiperuricemia. E igualmente, la sobreproducción de algunas enzimas como la fosforibosil pirofosfato sintetasa va también a ser responsable del aumento del ácido úrico. Pero quiero que se fijen en este paso aquí, sobre todo, que es donde es lo más importante para nosotros, porque es donde actúan el medicamento que vamos a dar para evitar la formación del ácido úrico. En este último paso es en la producción de hiposantina, ¿verdad? La hiposantina, a través de la enzima xantina oxidasa, va a producir xantina, y de allí esto va a producir el ácido úrico. Este paso que se produce en el hombre, en algunos animales, hasta en algunas aves, no está, ya que la hiposantina tiene como último metabolito la alantoína, que no se deposita. Entonces, este es uno de las cosas que nos hace diferentes a algunas otras especies de organismos. El contenido corporal de ácido úrico es aproximadamente 1.200 miligramos, de los cuales 600 se excretan por el riñón y 200 se excretan por la vía digestiva. Entonces, la hiperuricemia la podemos clasificar de una manera muy, muy grande, ¿verdad? Para didáctica, en las causas que producen aumento en la síntesis de ácido úrico y las que producen disminución en la excreción renal. Para eso siempre nos gusta hacerlo un poco más gráfico, y donde en este cuadro tenemos acá que el pool de urato soluble en sangre viene definido por la dieta en un tercio de la cantidad de este pool, y por el aumento de la síntesis de purina y el aumento del recambio celular, son responsables del 2/3 del ácido úrico que está soluble en sangre. Entonces, cuando disminuye la excreción digestiva por debajo de 200 miligramos por día, o disminuye la excreción renal por debajo de 600 miligramos por día, esto va a conllevar a que aumente el pool de urato soluble, y esto es lo que va a conllevar a que se deposite en los tejidos y es la responsable de la producción de la clínica de la gota. Esto para recordar simplemente que el ácido úrico, entonces, se excreta una parte por el intestino. En el riñón, el ácido úrico tiene una serie de pasos, no es muy sencilla el metabolismo que él sufre en el riñón, ¿verdad? Los pasos en el riñón tiene
un paso que es la filtración glomerular renal, tiene un paso que es la reabsorción en el túbulo renal y otro que es la excreción en el túbulo renal para la eliminación por la orina. Y cuando esto falla, cualquiera de estos dos mecanismos, se produce el depósito de los cristales de ácido úrico en las articulaciones, ya sea en la formación en la etapa aguda, como la producción de una crisis aguda de gota, o en la etapa atofasia, que es la producción de los tofos. En este otro esquema que tenemos aquí es un esquema mucho más específico de los pasos que tiene el ácido úrico a nivel renal. Entonces, como dijimos anteriormente, la filtración glomerular, la reabsorción, la secreción y nuevamente reabsorción. Y de allí es que entonces se puede producir un aumento del ácido úrico en sangre por disminución de la excreción renal. Entonces, ya hablando de las causas de hiperuricemia, como lo habíamos dicho antes, vamos a clasificarlas en hiperuricemia primaria, que tienen con hiperproducción de ácido úrico, que es el menos del 10% de todas las formas primarias. Estas formas son generalmente las déficits enzimáticos, ¿verdad? Como tenemos aquí el déficit de la fosfofructoaldolasa, el déficit de la liposantina guanina fosforibosil transferasa, al cual nos referimos hace rato. El síndrome de déficit completo se llama el síndrome de Lesch-Nyhan, y el síndrome de pérdida parcial, síndrome de Segg-Miller-Kelly. La hiperactividad de la fosforibosil pirofosfato sintetasa, la glucogenosis, eso es por hiperproducción de ácido úrico. Y por hipoexcreción de ácido úrico, que es el 90% de todas las formas primarias, tenemos la forma renal, donde hay una serie de alteraciones de polimorfismos en los genes transportadores tubulares del ácido úrico, de los que más se conocen, el URAT1 y el GLUT9. Y hay otro tipo que se llama nefropatía familiar con hiperuricemia, que son mutaciones en el gen de la uromodulina. Y cuando hay alteración de la excreción intestinal, puede ser por polimorfismo en el gen ABCG2. La hiperuricemia secundaria, que es realmente la que nosotros vemos con mayor frecuencia, puede ser por hiperproducción de ácido úrico y con hiperproducción de origen de ácido úrico y de origen exógeno. Una dieta con aporte excesivo de etanol, purinas y calorías, asociado a enfermedades que cursan con aumento del recambio celular, como psoriasis extensa y grave, enfermedades linfo y mieloproliferativas, anemias hemolíticas crónicas, como principalmente la anemia de células falciformes, talasemia, etc. Con hipoexcreción de ácido úrico tenemos secundarias fármacos, como son los diuréticos, generalmente los principales los diuréticos tiacídicos, o también pueden ser diuréticos de asa. La ciclosporina e inhibidores de la calcineurina, que son medicamentos que se utilizan como inmunosupresores, sobre todo para pacientes trasplantados. La didanosina y el ritonavir, que son medicamentos para el HIV. Secundaria enfermedad renal crónica, sobre todo por contracción crónica de volumen, y hay una clasificación de miscelánea donde están incluidas la resistencia periférica a la insulina, la dieta con excesivo aporte de fructosa, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, cetosis o situaciones cetogénicas. Entonces, de aquí podemos ver nosotros que hay una gran cantidad, una lista importante de causas de hiperuricemia, sobre todo la hiperuricemia secundaria, que es la que vemos con mayor frecuencia.